Hola, hola, buenas tardes. Perdón por el retraso que hemos acumulado, pero ha habido algunos problemas de última hora en la llegada de alguno de los ponentes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta mesa sobre LGTB-fobia dentro del Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz. En un foro con este título era absolutamente imprescindible que se incluyera una mesa, no podía ser menos, sobre LGTB-fobia, sobre la discriminación y las distintas violencias ejercidas por motivos de orientación sexual o identidad o expresión de género, lo que conocemos como LGTB-fobia. Los diversos niveles de violencia que sufre el colectivo LGTBI, que van desde el insulto hasta el silencio, la invisibilidad, las múltiples discriminaciones y todo tipo de violencias, en algunos casos extrema, tienen una característica que es la universalidad. Desgraciadamente no existe rincón en el planeta prácticamente donde no se produzcan este tipo de violencias, en unos lugares con mayor o menor intensidad, pero es común en todas las geografías, en todo tipo de sociedades, más desarrolladas, menos desarrolladas, con una cultura o una religión determinada u otra. Esta universalidad del estigma que vive la diversidad sexual y de género nos sugiere que esta remueve estructuras muchísimo más poderosas de lo que en un principio pudiéramos imaginar. Por lo tanto, la solución a una diversidad que remueve estas estructuras de manera tan radical tiene que ser radical y estructural. Mientras llegan esas soluciones sistémicas, estructurales, por las que tantos y tantas activistas estamos luchando en todos los rincones también del planeta, nos encontramos con muchas experiencias maravillosas, provenientes de todos los continentes, que si bien no son una solución definitiva a este problema de la LGTB-fobia, desde luego sí apuntan vías, caminos para llegar a la solución y sobre todo ayudan a muchísimas personas para que su vida sea más fácil y se viva con mayor dignidad. De todo esto vamos a hablar en las próximas 2 horas. Y además tenemos el privilegio de contar con experiencias que provienen de 4 continentes. Todas ellas demuestran que querer es poder, que la iniciativa personal puede llegar a mucho, puede transformar realmente esas estructuras profundas de las que hablábamos. La mesa de esta tarde, por tanto, nos recuerda lo imprescindible que es que las administraciones, los poderes públicos tomen cartas y un compromiso profundo en este tema que no es baladí ni es menor y que no afecta solo a una minoría, sino que afecta realmente a toda la población. Pero además nos va a servir esta mesa como homenaje al arrojo, a la valentía con la que muchas personas, millones de personas en todo el mundo, afrontan su situación de desigualdad, de riesgo con frecuencia. Son la imagen de un movimiento, de un activismo LGTB, que no me parece que que pequemos de falsa modestia si decimos que está cambiando el mundo, que ha iniciado una revolución hace ya varias décadas, haciendo suya la máxima feminista de que lo personal es político y renunciando radicalmente a cualquier tipo de violencia para conseguir sus objetivos de igualdad. En las próximas 2 horas vamos a hablar de derechos humanos y de la vulnerabilidad de la población LGTBI, pero también me gustaría que quedara hueco para no ver simplemente la diversidad sexual y de género como una situación de riesgo de exclusión, sino como una oportunidad de enriquecernos, como una riqueza que tiene la raza humana y que podemos ofrecer a las sociedades. Una riqueza que nos abre horizontes de conocimiento y de libertad. No quiero alargarme más. Vamos a empezar conociendo una serie de experiencias antes de que os presente a las mujeres y los hombres que nos van a hablar sobre esta cuestión. Vamos a empezar con una mujer que viene de Tailandia, espero decir bien su nombre, Anshana Subarnananda. Ella es la fundadora de la primera organización LGTB de Tailandia, la Anjali Foundation,
y está trabajando desde hace ya mucho tiempo y nos viene a contar un poco cómo ha evolucionado la situación en su país y cómo están desarrollando una serie de proyectos muy interesantes en colaboración con Idaho, International Day Against LGTB Phobia, y el Ayuntamiento de Bangkok. Anchana Subarnananda. Good afternoon. Yes, I think who have been to Bangkok? No one here has been to Bangkok. You're missing out on something. Anyway, I think Bangkok has been very well known for like gay paradise because of a lot of entertainment places and also gearing towards foreign visitors. Anyway, that's one side of the story. Some people compare and say that, when I say we still have problems, we still have to do things, and nothing is perfect yet. And they always say, oh, but your situation is much better than our countries. Your situation is better than many countries, which may be true, but that doesn't mean that we are equal, we are treated equally. It doesn't mean that we have, we are well protected from violence or discrimination. That's the next one. I just want to share the video, yes. Yeah. There's just a 2.5 minutes clips from our event that we organized many groups together, and also with the support from some United Nations organization, especially UNESCO, and with the support of the city of Bangkok, which was very special for us. It was the first time that the official actually granted us the support and co-organized the event. So here you go. ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าเกย์กระเทยฮอมดี้หรือเพศที่3แต่เราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา นโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรบอกชัดๆบอกตรงๆว่าอยากจะขอพลังร่วมจากทุกท่านสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความสุขและให้เป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคนรณรงค์ระดับโลกมุ่งเน้นประเด็นเยาวชนกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนจึงมีมากมายเกิดขึ้นที่หอศิลป์แห่งนี้ค่ะ เยาวชนจะต้องได้รับการเรียนรู้ตัวตนทางเพศของตัวเองโดยได้รับอย่างปลอดภัยด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอคติที่มีต่อกลุ่มคนรักเพศเดียวกันคนข้ามเพศและคนรักสองเพศค่ะ All too many face stigma, discrimination, and even violence in schools, health services, communities, and within families.
เวทีเสวนาค่ะในประเด็นเกี่ยวกับผู้ชายข้ามเพศคนรักสองเพศซึ่งถือเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันมากนักยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกีดกันในบริบทของการศึกษาและการเข้าถึงการทำงานซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยถูกพูดเป็นครั้งแรกๆในสังคมไทยความเกลียดและความกลัวนะครับในความแตกต่างของพวกเราไม่ได้สามารถทำอะไรให้กับสังคมเราได้เลยนอกไปจากความเกลียดชังและความเหยียดหยามThank you. Although I must admit I borrowed the video clip because this was sponsored by the UNESCO, but we were part of that making, yes. Okay. Yeah, I just want to tell a few words that this lady was the deputy mayor, and she was the key person who listened to the communities and to what the citizens were asking, and that's how we could access the mayor's office through her understanding and introduction. And after that, another part of that the Bangkok Municipal Office has done was allowed our projects to go to some of the Bangkok schools under their authority to talk about LGBT issues. And a few years prior to that, they have relaxed the law for identity card that officials was pushing the citizens to go and change their clothes because we don't have a gender identity law. We cannot change the gender that was given by birth, no matter what you do with your body, change your hair, have sex surgery, reassignment surgery, you cannot change to become a man or woman. So you have to stay with that. And that made it difficult for transgender people when they go to make their ID card, that the authority wants them to cut their hair or to wear the clothes according to their gender. So the Bangkok Municipal have also changed that requirements and made it easier. And it didn't just all come from the Bangkok Municipal, of course. It all come from all of us who have been working for many, many years to try to get things changed. And you would see that there's a very prominent images of transgender women in the movement, but also some are transgender men, and you might not be able to tell, yes. Okay. So we had other campaigns that was ongoing, and this is about violence against lesbians and that the murders were not investigated properly. There was a conscription that all Thai men had to go to conscription, and when you're female, as you change yourself, you still have to go because it's legal. And they used to give us, okay, you are allowed not to become military man because you are mentally ill.
So after many years of lobbying and changing, that now has changed. So they just say we are not appearing according to the birth gender. And we also have campaign for the school textbooks, and also most importantly is about creating more understanding in the family and from the parents. Okay, thank you. Thank you very much. Ahora tenemos a Tiago Amparo, por favor, invito a subir al atril, que viene a presentarnos el proyecto Transciudadanía de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, un proyecto que impulsa la educación para jóvenes travestis y transexuales, para sacarlos de las calles y evitar que caigan en la prostitución. Él nos va a contar más detalles. Olá, eu sou Tiago, vice-secretário de Direitos Humanos de São Paulo. Perdão, eu vou falar em inglês, porque eu hablo portunhol normalmente. But okay, so I'm going to show a bit of the Transcidadania, the program at the municipal level in São Paulo. I'll show just, there's a video, I'll show just a short video, part of it, of 2 minutes of it, just for you to have a taste of the what is it about, and I'll explain briefly afterwards. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui para a Itália em 2005 e fui deportada para São Paulo em 2007. Tive que fazer prostituição, porque não tinha outra oportunidade, né? Não tenho oportunidade. A sociedade assim não aceita, não abre portas para nós. Eu vim de Manaus. A primeira vez eu vim para ganhar vida, mas não deu certo e eu voltei de novo para Manaus. Por causa de cafetinagem. Tem que pagar a rua, é muito horrível. Sente frio, humilhação, tudo. Eu vim de Pernambuco e hoje moro aqui em São Paulo. Eu vim direcionada para casa de uma cafetina e quando chegou aqui eu não me vi com aquilo. O Transcidadania na minha vida mudou muito, muito mesmo. Primeiro, para me tirar de onde eu estava, que foi da rua. Segundo, que hoje eu posso pagar um quarto de aluguel. Então o Transcidadania abriu muitas portas para mim e vários conhecimentos que eu não tinha de muita coisa. Eu já vinha de uma situação muito complicada. Você passa 1 ano e 6 meses, você está doente, você está vulnerável, sabe? E de repente, nunca um serviço público se importou com a gente. Sem contar pelo respeito do nome social, pela cabeça erguida, que hoje eu posso andar para tudo quanto é lugar com decreto, lei do meu lado. Então o tratamento é diferente, porque você tem conhecimento de muita coisa que você não sabia. Ela já vem assim, mais predispostas mesmo a mudar de vida. A gente sente isso, uma mudança de vida. Eu me lembro de uma delas que no final do ano, na formatura, no ano passado, que ela concluiu o ensino fundamental, me abraçar com muita força e dizer que eu não tinha mais vontade de viver. E agora eu tenho. Consegui me formar, né? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eu comecei a ser introduzida na sociedade de novo. Eu saí daquela marginalização de ter que ir para uma rua e não ter uma oportunidade. Pensei que ia morrer naquela situação, porque quem ia me dar emprego para uma travesti? Graças ao Transcidadania, eu consegui um emprego. Então, porque eu sempre procuro cursos fora, entendeu? Eu não procuro ficar aqui dentro, porque eu estou tendo a oportunidade de voar. Então eu quero voar para mais longe, eu não quero ficar parada ali naquele ninho. Eu tenho que pular da árvore. Então eu vou buscar fora, vou pro CRD, então faço um círculo num lugar só, porque eu tenho uma segurança, o Transcidadania. A equipe do Transcidadania, quando ela vai te matricular na escola, ela já prepara a escola toda, para poder preparar os alunos que vão entrar, para dizer que são pessoas igual a eles, que é assim, mas são pessoas normais, e vou levando a vida. Aqui na escola, os professores sentiram muito a questão da solidariedade. Então,
eles comentam que os alunos do programa Transcidadania e as alunas colaboram muito com os outros alunos, com o aluno com deficiência, o aluno idoso, o aluno jovem, adolescente, né, em situação também de liberdade assistida, por exemplo. Para mim, o Transcidadania foi tudo, sabe? E espero de verdade que isso continue nos próximos anos, porque assim como modificou a minha vida, de verdade, pode modificar a vida de outras pessoas que também estão na mesma situação, pior do que eu. So this was just for to give you a sense of what the program is about. So Transcidadania is basically a 24 a month allowance, a monthly allowance that they receive money to cover basic expenses, and also they have the opportunity to go back to school and finish their studies. I'm the one supposed to do this, right? And this is important in the context of Brazil, as probably many of you know, but we have the highest number of people, according to reports, the higher number of trans phobia and in terms of the murder of trans people in Brazil. So, for instance, 604 trans people were murdered in Brazil between 2008 and 2014. So only in the state of São Paulo, 49 people were murdered in 2016. So the importance of the program is, these figures speak a lot about the importance of the program. The program was started in the previous administration of the city of São Paulo, and when we started the administration this year, actually we decided that this is not a matter of one party or political party or not a political party, it's a matter of public policy, and we continue the program even with the same name as well. And then the places where in São Paulo we have 4 citizenship centers, as we call, or Centro Cidadania. And it's spread out in different parts of the city, and that's where they have courses and workshops about different issues. And also they receive legal counseling, psychological and social assistance as well. So we have 14 centers of citizenship, as we call, around the city, and we plan to expand in the next years as well to other parts. So there they receive social, psychological, and legal advice. And also we have a lot of people that go to the centers, they are referred to different services. So sometimes they are referred to health units, to social assistance, to legal counseling by the state lawyer for free. If it's a case of discrimination, they go to the police and so on. And the people who work in the center, they help those people in those proceedings in any of those state institutions. So it's a point where they can have access to those public policies, and so the center citizenship is open to the whole city, and also around the city where we don't have the center, we have these mobile units, which is basically vans that go around the city and to promote diversity and social inclusion. And they also give legal counseling and psychological counseling, and also they provide HIV tests for free as well. So that's just one example of the mobile unit. And the Transcidadania, as I mentioned, was created in 2015, and it continues until today, and it gives a monthly allowance money for around 150, now 175 people, trans people, and also they attend schools to complete their formal education. And as you saw in the video, this is important even for the students that live in the school, because the students, they interact with trans people and they know about their own reality, and they talk about gender identity, sexual orientation. So those things are important also for the wider school community. And also what we are doing now is that we are debating on how to improve the Transcidadania in terms of providing employment and expanding the network of companies that are open to hire trans people. So if we have that, we will be able to have them to be employed and also to have entrepreneurship.
And also we want to do that by having a diversity stamp or seal for companies that have some more open policy for trans people and for LGBT at large. So if they're open and they provide a safe space, we would provide them a diversity seal and monitor the policy of the companies as well. And also we have several laws in Brazil, in São Paulo city and in the state, that in the state we have a law on against discrimination, and in the local level we have a law that guarantees that all the public services should respect the name of the social name of the trans person that he or she wants to use. And that's it. If you have any question, my contact is there. Thank you. Muchas gracias. Ahora tengo el honor y el gusto de presentar a mi compañero del Grupo de Educación de COGAM, Joaquín Álvarez, que ha sido el creador y promotor de la tutoría LGTBI del Instituto Duque de Rivas Vacia Madrid. Muchas gracias. Quiero felicitar a mis compañeros por la magnífica exposición de sus trabajos. Espero en unas pinceladas poder daros a conocer el proyecto educativo de un instituto que está situado a 15 kilómetros de Madrid ciudad y desde el que desde hace ya 12 años tratamos de poner en valor una idea, la idea de la diversidad como algo que todos tenemos que proteger, defender, explorar, aprender. Quiero recordar en este momento, aquí en esta ciudad de Madrid, donde se dan episodios de violencia contra las personas homosexuales y transexuales, el trabajo que también se realiza desde distintas instituciones y colectivos en favor de la diversidad sexual. Y quiero hacer mías las palabras de Pedro Cerolo, que decía que la diversidad no solamente había que respetarla, sino que había que celebrarla. Yo me siento muy feliz de poder defender el proyecto del Instituto Duque de Rivas, porque creemos que es una experiencia fácilmente exportable, que lo único que se necesita son profesores y profesoras comprometidas con la causa de los más débiles, de la población LGBT, de ese 10% de adolescentes que sufren en silencio un secuestro emocional porque no encuentran referentes en el ámbito educativo ni en los programas escolares. En el Instituto Duque de Rivas hemos dicho, tenemos que romper con las cadenas del miedo, tenemos que abrirnos a esa población invisible que sufre un daño atroz. Un dato que me gustaría que recordarais: el índice de suicidios en adolescentes homosexuales y transexuales es 10 veces superior que en adolescentes heterosexuales. El silencio nos convierte en cómplices de la discriminación. Todos los que tenemos la tarea encomendada de educar a nuestros alumnos y alumnas, tenemos que ser conscientes que si miramos hacia otro lado nos convertimos también en cómplices de la violencia. Por tanto, se hace absolutamente necesario implementar programas escolares de lucha contra la LGTB-fobia. No puede ser que un alumno homosexual se perciba como un problema. El problema es que existan alumnos homófobos. Y la homofobia, que define el miedo, pero también la violencia hacia las personas LGBT, se combate con una información que sea rigurosa, fidedigna y puntual. Y si puede ser, personalizada. Yo a los chicos y chicas siento el orgullo de poder decirles abiertamente que como adolescente sufrí acoso en el entorno educativo. Pasé 5 años de una profunda depresión, estuve seguramente en el borde del precipicio, pero afortunadamente gracias a la cultura, gracias a la educación pude subvertir lo que entonces concebía como una tradición de condena. Tenemos 2 actividades específicas, muchas a lo largo del curso, pero quiero referirme a 2 específicas que sí se pueden implementar. Una es la tutoría de atención a adolescentes homosexuales. Es un espacio en el que tratamos de escuchar, en el mejor sentido de la palabra, sus demandas, con la complicidad del profesor que puede entender perfectamente la experiencia vivencial que está padeciendo, las dudas, cómo señalar en el entorno de sus iguales que es LGBT o cómo decirlo en el ámbito de la familia. Pero también nos parece importantísimo educar al conjunto del alumnado sobre la importancia del respeto a la diversidad que nosotros entendemos que en el ámbito de la biología, pongamos por caso, es algo que tenemos que defender y proteger. ¿Cómo no lo vamos a hacer también en el ámbito de los afectos, cuando sabemos que los ideales de vida se construyen en una etapa fundamental como lo es la adolescencia, que para bien o para mal nos va a marcar a lo largo de la vida? Y este año hemos puesto en marcha un proyecto, termino Jesús,
que se llama Desayunos por la Diversidad, con la que tratamos de decirles a los chicos, no estáis solos, tenéis el apoyo de las personas heterosexuales, padres, madres, profesores, profesoras, compañeros y compañeras heterosexuales. Nos reunimos los martes en el instituto para realizar una actividad de soporte emocional que ayuda a quien más lo necesita. Simplemente deciros que la palabra gracias adquiere para mí un elevado nivel, porque siento que como profesor, gracias a esta actividad, he podido subvertir lo que entonces concebía como un gran sacrificio en un proyecto de vida que me hace inmensamente feliz. Enhorabuena a todos. Gracias, Joaquín, por tu experiencia y por tu brevedad. Y ahora Tristán Duanel, de Usera con Orgullo, nos va a hablar de la Marcha por la Diversidad del Sur, que tiene lugar en los distritos de Madrid, de Villaverde, Usera y Arganzuela. Tristán, por favor. Pues la verdad es que estar aquí es un honor, y la verdad es que hay más gente que en nuestra marcha. Y casi la misma proporción de mujeres aquí, así que ya que estoy aquí, muchas gracias a todas por acompañarnos, por darnos fuerza, por aconsejarnos y por estar siempre con nosotros. Y ahora vienen las obviedades de rigor. Por un lado, estoy al borde de un ataque de nervios. Por otro, gracias por seleccionarnos con gente que hace cosas tan grandes, y no sé si vamos a poder poner el vídeo. Vamos a poder poner el vídeo. No sé si para bien o para mal. El caso es que nosotros tuvimos una idea muy humilde que terminó siendo una de las alegrías por las que nos sentimos más orgullosos. Veníamos de un contexto donde se atravesaban militancia política, el 15M, nuestras experiencias con las asociaciones vecinales, y allí aprendimos que teníamos mucho que dar en nuestros distritos y mucho que luchar. Los repetidos orgullos en el centro de Madrid pensamos que serían como un tsunami que desbordaría los propios contornos del centro y que llegaría a nosotros en forma de libertad y de igualdad. Sin embargo, ninguno de los distritos que estamos implicados en Qué Orgullo de Periferia y en las diferentes plataformas que nos movilizamos el año pasado, podíamos decir alto y claro que en nuestros distritos, por mucho que no hubiera ataques, por mucho que no hubiera agresiones, no había homofobia. Por otro lado, esta mezcla nos servía para ver que en nuestros barrios había gente que había luchado y se había dejado la vida por conseguir levantarlos, por construirlos. La dignidad de toda esa gente es nuestro legado y lo que hemos querido completar. Para nosotros es importantísimo pensar que si toda esa gente construyó centros de salud, carreteras, consiguió que tuviéramos colegios, bibliotecas, nosotros podemos aportar que haya un poquito de diversidad. No sé qué más decir del vídeo, aparte que nuestro orgullo era más radical que crítico, porque nos planteamos la siguiente hipótesis, y lo decimos en el vídeo. El orgullo oficial, en la medida en que había hecho su función y no llegaba a los distritos, dejaba un hueco. Pero hacer una contrarréplica de ese orgullo, aunque nos sintiéramos interpelados por esa contrarréplica, no mercantilista, evidentemente mucho más crítica, tenía una pequeña falla, y era la siguiente. Se empeñaban más en criticar al orgullo oficial que luchar contra la homofobia. Y hicimos una relectura, y lo decimos en el vídeo, de qué significaba el orgullo primigenio, de qué significaba el hecho de que nuestra gente, cuando no tenía nada, se lanzó a luchar. Y era que luchaba allí donde a la vez celebraba lo que era en sitios donde era difícil serlo. Y esa no es la descripción del centro. Incluso la gente, y lo decimos, repito en el vídeo, incluso la gente que nos odia nos manda chueca. Y eso quiere decir que asumen que ese es territorio conquistado. Nosotros nos propusimos conquistar más territorios de igualdad, ampliar esos territorios. Y gracias a muchísima gente, a asociaciones de vecinos, a colectivos, a algún partido político, conseguimos hacerlo, pero sobre todo a la ilusión de gente que a lo mejor
no se veía directamente interpelada, que no pertenecía al colectivo, pero que vio que era necesario. Muchas gracias. Primera vez habrá una segunda marcha, la Marcha del Sur, así se llama, convocada por colectivos LGTB de Villaverde, Usera y Arganzuela. Salen desde allí a las 5 de la tarde con el apoyo de asociaciones vecinales para llegar andando a Atocha y unirse... Aquí veíamos que el problema no eran las agresiones físicas, que en su virulencia son mucho más espectaculares. Aquí el problema era el silencio de los directores de instituto que se negaban a hacer talleres de diversidad, de los directores de los centros de mayores, que por ejemplo se negaban a aceptar que existía una realidad LGTBI en esos centros y por lo tanto no respondían a ella, cierto activismo que de repente pasaba de estos temas porque creía que era un tema folclórico, secundario, y de repente vimos que en absoluto. Parece que la gente acepta el tema de los colectivos LGTBI ahí, en un entorno, pero no puedes salirte de ahí porque no eres aceptado. Entonces yo creo que también ese era uno de los motivos que impulsó a visibilizarlo. Tanto es así que vimos necesario hacer el orgullo aquí, que la primera vez que salimos a poner carteles por Usera, nos llamaron inmediatamente al tercer cartel maricones de mierda, iros a Chueca. Eso nos hizo reflexionar en dos direcciones. Por un lado, que lo que estábamos haciendo estaba bien y era el lugar oportuno, y por otro, que incluso quienes más nos odiaban tenían claro que Chueca y el centro en general era nuestro sitio. Por lo tanto, el mejor modo para ir en contra de donde nos querían situar era celebrarlo donde no nos querían ver. Chueca, el centro está conquistado. El orgullo oficial, por tanto, es un orgullo defensivo. Nosotros queríamos hacer un orgullo expansivo, ir allí donde no nos querían ver. Dentro de la semana se hicieron distintos actos. Por primera vez, yo creo que además fue la Junta de Usera el primer organismo donde se ondeó la bandera. Con un pregón estupendo. Luego hubo actividades dentro de la Junta, un homenaje a Pedro Cerolo en el espacio Cinema. El orgullo original y el orgullo que nosotros queríamos hacer celebraba lo que somos allí donde en ocasiones es difícil serlo. Nos pusimos en contacto con compañeros de Usera, nos comentaron la idea y nos encantó. Y nuestra pregunta fue ¿por qué en Villaverde no? Trasladamos la idea a la asociación, que la acogieron con los brazos abiertos y la cosa terminó con la primera marcha por los derechos LGTBI de los barrios del sur. Teníamos claro que si este barrio habría creado el movimiento por la dignidad del sur a finales de los 90, reclamando igualdad en todo el territorio de la ciudad, pues que había una clara línea de continuidad y que era el momento de reivindicar la dignidad y la diversidad social en nuestros barrios. El colectivo LGTB aquí no es visible. Tienen que hacer pues como que no existe o marcharse al centro para poder expresarse en libertad. Entonces creíamos que este movimiento podría servir para que más allá de la M30 comenzara a hablarse del colectivo LGTB, de sus problemáticas. El objetivo era visibilizar y eso hicimos con mucho color. La policía nos quería llevar por la acera porque decía, bueno, y estos cuatro locos que quieren cortar la carretera de Andalucía, y dijimos, bueno, permiso tenemos y ganas también, pues no vemos el problema. Sobre todo sabíamos que estábamos haciendo algo pequeño, pero algo muy importante y algo que estaba sembrando una semilla que había que regar. Y esa marcha desde nuestros barrios, desde nuestros dos distritos vecinos, fue una forma de decirle que nosotros estamos aquí con vosotros, estéis donde estéis, sentiros acompañados, sentiros que la gente os quiere como sois y está dispuesta. Y me dijo un compañero, y la verdad que cuando me lo dijo me resultó gracioso, pero luego analicé la frase y me dijo, coño, si más calor hace dentro de un armario, aguanta que esto es un día. Y lleva razón,
lleva razón, porque la realidad y la problemática que muchos colectivos y muchas personas sufren, la sufren todos los días. Y eso era solamente un día. Y estar allí solamente un día era un pequeño esfuerzo, a lo mejor pasar ese pequeño calor, pero realmente creo que el objetivo conseguido es mucho, mucho, mucho más grande. Muchas gracias. Ahora voy a invitar a subir ya al estrado a Mariela Castro, Nuria Parlón, Jacqueline Loast, Francisco Maroto y Nacho Benito. Mientras tanto, voy a excusar, desgraciadamente no podemos tener la experiencia del Festival de Cine LGTBI de Kampala, en Uganda, porque han tenido problemas para llegar hasta España. Lamentamos mucho porque realmente era una experiencia que nos apetecía mucho escuchar, pero bueno, vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar. Voy a presentar a Mariela Castro, que es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CNSEX, presidenta de la Comisión Nacional para la Atención Integral a Personas Transexuales y directora de la revista especializada Sexología y Sociedad, y que me atrevería a decir ha iniciado una segunda revolución en Cuba en los últimos años. A su lado está Nuria Parlón, es alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, desde el año 2009. Y Santa Coloma pertenece, como ya nos contará, a la xarxa de municipis LGTBI de Cataluña, que entre otros objetivos tiene la aplicación de la Ley de Igualdad LGTBI que aprobó el Parlamento catalán en 2014. También tenemos a Jacqueline Loast, de la Ciudad de México, es la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es licenciada en Seguridad Pública y ha sido consejera de las secciones Justicia y Ciudad del periódico Reforma. Allí tenemos a Francisco Maroto, alcalde de Campillo de Ranas, una población de Guadalajara, cerca de Madrid, un pueblo creo que no llega a 200 habitantes, anda por 180 y tantos, y cuando en el 2005 el Parlamento español aprobó la ley que permitía el matrimonio igualitario, él fue uno de los primeros ediles en decir yo sí caso. Esto fue una maravillosa oportunidad de visibilización en el ámbito rural y también una maravillosa oportunidad, como él seguramente nos comentará, de dar a conocer su población en el mundo entero. Y por último tenemos a Nacho Benito, que es concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Le voy a dar primero la palabra a Nuria Parlón porque tiene un poquito de prisa y ha tenido la gentileza de aguantar aquí a pesar del retraso que esto. Nuria, tu turno. Muchas gracias. Primero de todo, agradecer la presencia de público que hay en esta sala para poder compartir diferentes experiencias que en definitiva nos han de permitir trabajar alianzas en un entorno que es global y que nos presenta toda una serie de amenazas y de debilidades, pero también, si somos capaces de llevarlo al terreno de lo local, podemos tejer alianzas muy importantes entre diferentes actores, precisamente para luchar contra un binomio que creo que es muy potente entre violencia y desigualdad, ¿no? Si nosotros hacemos un mapa de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la desigualdad en determinados colectivos, las mujeres, el colectivo LGTBI, las personas que padecen la pobreza de base, siempre tenemos un denominador común que es la consolidación de la desigualdad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que todas aquellas experiencias que estamos promoviendo desde lo local, que nos permiten tejer alianzas entre diferentes actores, escuchábamos antes la experiencia del Instituto de Rivas Vacia Madrid, otras experiencias que se pueden desarrollar en asociaciones de vecinos, en colectivos que también trabajan para combatir otro tipo de desigualdades como la discapacidad. Toda esta suma de esfuerzos nos tiene que llevar a transformar la agenda política y hacerlo en la dirección en la que la libertad, la identidad y la igualdad sean elementos definitorios de un proceso de transformación en lo global que nos permita trabajar esas alianzas desde lo local. Yo creo que esto es importantísimo poderlo hacer. Evidentemente, lo que no debemos hacer las administraciones públicas ni los diferentes niveles de gobierno es querer vampirizar todo aquello que el movimiento asociativo y el activismo social lleva liderando desde hace mucho tiempo.
y que nos ha permitido, sobre todo, a aquellas administraciones públicas, a los ayuntamientos, tener una base suficientemente sólida, crítica y de movilización para poder introducir con ciertas garantías en lo que sería la agenda política o lo que podríamos llamar los planes de actuación municipal esta batalla. Nosotros decidimos en este mandato configurar un espacio específico de trabajo que es la regiduría de LGTBI, que además está aquí acompañándome la regidora Petra Jiménez, que cuando yo marche ella podrá seguir si después hay un turno de palabras o hay alguna cosa que queráis profundizar de lo que yo ahora rápidamente explicaré. Entonces decidimos configurar este espacio de trabajo, visibilizarlo, igual que ya hace muchos años tomamos la apuesta clara de definir un espacio de políticas para la igualdad de género y políticas de mujer. Y aquí lo que hemos hecho básicamente es, al mismo tiempo, con otras 7 ciudades de Cataluña, trabajar y configurar lo que es la red de municipios LGTBI en Cataluña. Empezamos 7 y a día de hoy ya somos 24 municipios. Estos 24 municipios representan aproximadamente el 40% de la población. Lo que, si os fijáis, quiere decir que hay una correlación muy importante entre agenda política, población y, en este caso, entornos urbanos, ¿no? Que tampoco nos tiene que llevar a descuidar la importancia que tiene trabajar y profundizar en estos valores que estamos construyendo en las grandes ciudades, en aquellos entornos de menor población o entornos rurales, donde a priori las personas que por diferentes razones viven allí tienen mayores dificultades de poder precisamente combatir toda una serie de prejuicios que afectan y se viven de manera muy clara, ¿no? Es decir, tenemos la ventaja de ser 24 municipios, pero somos 24 municipios de entornos predominantemente urbanos. Esto nos tiene que llevar a ser capaces de apuntar a muchas otras ciudades, aunque sean pequeñas, a esta agenda compartida. Nosotros, ¿qué hemos intentado hacer? Tomar la fortaleza y nutrirnos de todo aquello que se ha hecho desde el activismo, comprometiéndonos con el desarrollo del marco normativo que evidentemente se aprobó en el Parlamento de Cataluña y que ahora hacías referencia tú antes también, ¿no? de la necesidad de poder trabajar para garantizar los derechos de las personas LGTBI. En clave local, pues básicamente hemos hecho 2 tipos de experiencias. Por una parte, intentamos que todos los ámbitos sectoriales de trabajo que quieren promover la igualdad de oportunidades tengan en cuenta la incorporación de esta variable a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte y los valores a través del deporte, pues deben incorporar también la línea de trabajo LGTBI. Cada vez que nosotros hacemos torneos, hacemos actividades, introducimos, por ejemplo, elementos simbólicos, ¿no? Los cordones de los jugadores y las jugadoras, en este caso, llevan la bandera del arco iris como un elemento para lanzar también mensajes constructivos en relación a la necesidad de que el deporte debe aportar valores en esta dirección. Otros aspectos que hemos trabajado y consideramos que son importantes, hacer ejercicios de reparación y de memoria histórica, porque detrás de lo que hoy estamos consiguiendo ha habido muchas personas que se han dejado la vida o que la han perdido, precisamente por no poder vivir en libertad, ¿no? Estos días estamos ruborizados porque nos parece imposible que en Chechenia haya campos de concentración para eliminar a personas gays, lesbianas o del conjunto del colectivo. Pero no hace tanto tiempo esto pasaba aquí, ¿no? El régimen franquista tuvo campos específicos para reclutar y aislar a las personas que eran gays o eran las lesbianas, no, porque ni siquiera existían como tal o se podían reivindicar como tal, no era una identidad reconocida, pero especialmente a los homosexuales, ¿no? Entonces, en esta dirección nosotros consideramos importantísimo tejer un eje de trabajo entre memoria histórica y reparación y reconocimiento de los colectivos LGTBI y de esta lucha a lo largo también de la consolidación de la democracia, porque en definitiva lo que estamos haciendo con todo este tipo de acción, con todo este tipo de complicidad, también es fortalecer nuestro sistema democrático. Otra cosa que también hemos llevado a cabo en el marco de la red y que estamos trabajando acciones conjuntas es que el espacio público que usamos de manera intensiva al conjunto de ciudadanos y ciudadanas comunique valores. El espacio público no es neutro, el espacio público debe comunicar valores. Y en esta dirección nosotros hemos hecho los llamados pasos emocionales, que son pasos de peatones con la bandera LGTBI.
en diferentes barrios y distritos de la ciudad. Y los pivotes, que tenemos que pivotar todas nuestras ciudades porque tenemos un problema de incivismo, porque si no los coches aparcan en las zonas peatonales, también están pintados con la bandera LGTBI. Funciona de forma muy positiva porque genera elementos de complicidad también con las escuelas y con los colegios con los que estamos trabajando iniciativas en esta dirección. Y finalmente, para acabar mi intervención, estamos trabajando en un pacto para la diversidad plena en la cual puedan participar el conjunto de entidades de nuestra ciudad, que activas son más de 495 entidades, estamos cerca de las 500 entidades sectoriales y segmentadas por diferentes objetivos que se van a comprometer en el Pacto por la Diversidad Plena para visibilizar en su acción ciudadana y en su activismo también esta lucha y esta causa, que nos afecta a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Le damos el turno a Mariela Castro para que nos cuente un poco la revolución del CNSX y lo que ella nos quiera explicar. Bueno, las bases principales en las que el CNSX un poco se monta para organizar todo este activismo y por los derechos LGBTI realmente son justamente las bases emancipadoras que inspiran a la Revolución Cubana de 1959 y bueno, y que tiene sus bases también en la lucha anticolonial. Entonces, justamente partiendo de lo que se había hecho, que ya tenía buenos resultados en los procesos de erosión de las relaciones de poder que generan desigualdades, donde tuvo una expresión mucho más clara en la erosión de las diferencias de clase que llevaba a la lucha de clase, en la erosión del patriarcado, es decir, o sea, nosotros no hemos eliminado el patriarcado, es muy difícil, pero sí se ha desarrollado toda una política y una conciencia pública con relación a la necesidad de ir modificando y generando colectivamente proyectos de transformación que generen igualdad, equidad social y solidaridad entre los seres humanos. Entonces, todo esto que llevó a avances importantes en nuestra sociedad, pues es de donde me baso para tomar herramientas, tomar buenas prácticas y experiencias que pudiera llevar a poner en tela de juicio qué pasaba con los derechos LGBTI y que todo lo que teníamos que hacer, que se estaba quedando como una asignatura pendiente de un proceso revolucionario, de un proceso emancipador, que no había visibilizado que también en este tipo de contextos había expresiones de desigualdad social, que no era coherente con ese paradigma emancipador que inspira y los principios que inspiran a nuestra revolución. Por tanto, usando el mismo lenguaje que hace consenso en la sociedad cubana, es que entonces nosotros empezamos a elaborar un discurso académico y comunicacional y educacional para poder transmitir reflexiones e involucrar a la población en un sentido de responsabilidad ciudadana con relación a los derechos LGBTI. E incluso comenzamos, sobre todo de manera muy específica, porque los temas de transexualidad empiezan a trabajarse más tempranamente. Es decir, la atención a las necesidades de las personas transgénero en sentido general empieza en 1979. Ya desde 1972 teníamos el Programa Nacional de Educación Sexual, que es un escenario que facilita procesos y llevar a la asesoría de políticas públicas todos los elementos amplios e integradores de la educación de la sexualidad. Y entonces, teniendo estos antecedentes, es que, bueno, vemos que podemos movernos en los temas de los derechos de las personas transgénero, sin embargo, se nos estaban quedando atrás otras aristas. Y es cuando se nos ocurre, en 2007, empezar a celebrar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, cada 17 de mayo, que se ha convertido en el mes de mayo dedicado a la lucha contra la homofobia y la transfobia, no solo un día. Y bueno, está basada estas jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, que es como su nombre propio, que ahora es su 10º aniversario en mayo. Trabaja desde estrategias comunicacionales permanentes todo el año, estrategias educacionales permanentes, pero tienen una mayor visibilidad en los medios de comunicación y en campañas específicas en torno al mes de mayo. O sea, ya desde abril empezamos. Pueden ver nuestro Facebook, nuestra web, donde se ven nuestros carteles, nuestros spots de televisión
y un montón de actividades académicas, de participación, de diálogo en las universidades sobre todo. El año pasado y el anterior se lo dedicamos a los espacios laborales, hicimos una alianza de trabajo muy buena con los sindicatos. Este año y el que viene lo vamos a dedicar al bullying escolar, homofóbico y transfóbico. Por tanto, la alianza la hemos hecho con el Ministerio de Educación y las organizaciones estudiantiles de la sociedad civil. Desde el mismo 2007 comenzamos a crear un espacio de servicios a la población, servicios jurídicos a la población, de asesoría, acompañamiento en cuanto a los derechos sexuales en sentido general. Y hay una base de datos que nos sirve como fuente de investigación para ir identificando dónde hay mayores vulnerabilidades justamente sobre esa base vamos diseñando los espacios, los ámbitos hacia donde nos dirigimos en la campaña. Ya hicimos 2 años dirigidos a la familia, hicimos 2 años dirigidos al espacio laboral. Estos 2 años que vienen van a estar dirigidos a la escuela y se irán determinando a partir de las fuentes de investigación otros espacios en los que vamos a seguir trabajando. A fin de cuentas, la homofobia y la transfobia están en todos los ámbitos de la vida. Entonces, pero por supuesto todo esto se ha podido desarrollar porque ha habido una voluntad política. Sin nosotros, como institución asesora del Ministerio de Salud Pública, para coordinar el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, que es una estrategia política de la que se derivan programas específicos en la escuela, el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura y organizaciones de la sociedad civil, donde se hace asesoría a los gobiernos locales para que estos programas generales se apliquen a través de un proceso de monitoreo y evaluación de indicadores. Bueno, pues sobre esta base son las fuentes principales de información de por dónde va en el imaginario social todo este tipo de temáticas, cómo la población lo recibe, cómo la población hace resistencia en los distintos ámbitos. Hay quienes dicen, los viejos son los peores, ¿verdad? Los jóvenes son los que van adelante. No es verdad, no es un problema de edad. Por eso nuestro público meta es toda la población. Hemos visto personas mayores que con nuestro diálogo, o sea, en los espacios de diálogo que favorecemos, plantean reflexiones muy inteligentes, muy justas, y espacios de jóvenes que son más resistentes, con los que tenemos que trabajar más. O sea, no podemos guiarnos por esos estereotipos que siempre es la tendencia a que surjan para calificar los procesos. Entonces, es muy dialéctico, vamos aprendiendo. Esto se lleva, por supuesto, primero al diálogo con el Partido Comunista de Cuba, lo establecen sus objetivos. Mariela, en el 2012. vamos terminando esta primera intervención. Un minutito. Un minuto para cerrar. Y entonces, en fin, lo que hemos hecho es que dedicamos actividades artísticas, actividades académicas, comunitarias, y nos ponemos de acuerdo siempre con la policía en el comité organizador. Hay 3 momentos en el año que se le dan cursos a las escuelas de policía. Eso nos ha ayudado mucho. Me recuerdo la primera conga contra la homofobia, que es como si fuese la Pride, pero nosotros lo convertimos en la conga cubana contra la homofobia, muy criollo. Fue muy interesante porque decían las trans, oye, la policía que bien se está portando. Bueno, la policía ya estaba involucrada y comprometida en las tareas. El partido es el que lleva como vanguardia de la sociedad las ideas más avanzadas, y por eso se lo hicimos saber. El Partido Comunista fue creado por Carlos Marx para llevar las ideas más revolucionarias de la sociedad. Por tanto, no puede ser homofóbico, por tanto, no se puede quedar atrás. Y tuvimos que elaborar el discurso ideológico y político para que el partido se hiciera cargo del tema, y esto fuese llevado después a la Asamblea Nacional, donde tuve mis follones, como dicen ustedes, pero funcionó. En fin, que mucho trabajo que tenemos por delante. Hemos aprendido mucho de todos los grupos, de todas las experiencias de otros países. De aquí de España hemos sacado muchas experiencias académicas, sobre todo, y del movimiento social, de lo que me han presentado aquí, que ha sido maravilloso, y de América Latina, de todas partes, de los Estados Unidos. Ahora, lo importante es el enfoque ideológico que le estamos dando. No es reproducir relaciones de poder, no es reproducir desigualdades, es generar una cultura de respeto, de solidaridad entre las personas, en lo que no puede tener cabida en una sociedad que se inspira en que haya justicia y equidad social plena, sin ningún tipo de exclusión y discriminación. Los temas de homofobia y transfobia queden desterrados en una sociedad como la que estamos intentando desarrollar. Así que muchas gracias por invitarme a dialogar con ustedes. Muchas gracias, Mariela. Tendremos oportunidad de seguir hablando de estos temas en unas segundas intervenciones.
Jacqueline Loas, de la Ciudad de México, es tu turno. Gracias. Muy buenas tardes. Buenos días, creo que todavía, a todas y a todos. Por ahí tengo un video, el cual pues irá pasando mientras les voy conversando. La Ciudad de México fue la primera ciudad no europea en formar parte de Rainbow City. Esto ha sido pues porque siempre hemos tratado de tener una política de libertades. Y hace apenas unas semanas creamos la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, porque estamos seguros, estamos ciertas que es precisamente desde el ámbito de las ciudades donde podemos jalar a los países, ir pudiendo hacer estas transformaciones. Pudimos estar en Berlín el año pasado y ahora pues agradecemos mucho porque estaremos en Madrid el próximo mes. Pero desafortunadamente por las conductas homofóbicas, lesfóbicas, transfóbicas están ahí y siguen mandando estos mensajes de menoscabo. En la Ciudad de México tenemos el problema del ámbito nacional. Mientras las ciudades de libertades, donde reconocemos el matrimonio igualitario desde hace más de 8 años, el tema de la adopción, el tema del cambio de identidad de género, sin necesidad de hacer ninguna operación, sin necesidad ni siquiera de hacer un rol de apariencia, donde hacemos también ya el cambio de identidad de género con niñas y con niños a partir de juicios orales. Hemos también reconocido el transfeminicidio y lo hemos equiparado al feminicidio. Hay la Clínica Condesa, donde se apoya en temas de hormonización para quienes así lo requieran y protocolos de actuación en materia de seguridad pública. Y el 2% de los trabajos que se dan en el gobierno de la ciudad es para las personas trans. Pero lo cierto es que tenemos un reto muy grande. Y el reto es cómo transformamos a esa sociedad. Más allá de un gobierno de izquierda como lo tiene la Ciudad de México, ¿cómo logramos que las personas se modifiquen? Hoy por hoy el tema LGBT no es la principal causa de discriminación en la Ciudad de México, pero sí sigue siendo en el ámbito laboral, en el trabajo, en donde más encontramos estas conductas. O no les dan el trabajo o cuando salen del closet, como usamos, son despedidos. Por eso es que hemos implementado el seguro de desempleo. Cuando una persona es discriminada por su preferencia u orientación sexual, se le da entonces el seguro de desempleo. Y con esto pues hemos también reconocido a la Ciudad de México como una ciudad amigable por la política pública y porque discriminar es un delito que te puede llevar hasta 3 años de cárcel y por eso están prohibidas todas las terapias estas que curan la homosexualidad. Quienes las impartan así en la Ciudad de México se tienen que enfrentar a lo legal. Y lo mismo sucede en el acoso escolar con las niñas y con los niños. Si una escuela permite que se dé un ambiente de homofobia, de lesfobia, de transfobia con las niñas y los niños adolescentes, nosotros hacemos una intervención directa en la escuela para que modifiquen, pero además los sometemos a la vergüenza pública, es decir, hacemos públicamente los nombres de las escuelas o de las empresas que tienen estas conductas y las obligamos a tener esta placa. Ni somos pecadores, ni somos enfermos, ni mucho menos vamos a permitir que nadie nos criminalice. Y es por eso que hoy ustedes están rompiendo con el paradigma. Hemos terminado con la idea de que la familia es la familia heterosexual. No es cierto, la familia es diversa. En las familias cabemos todas y cabemos todos. Es urgente arrebatarle a esos grupos el monopolio de la definición de la familia. La familia no es eso que históricamente, por invisibilizar una preferencia
una orientación, una identidad de género, es la que nos han hecho creer. No, no es cierto. No es cierto que uno construye una familia para procrear. Los problemas que estamos enfrentando en la Ciudad de México y que seguramente también en sus países es una olada de la posición conservadora de la Iglesia que señala como pecadores, como enfermos a las personas de la diversidad sexual y de género. Hemos tenido que combatir al Frente Nacional por la Familia, han hecho marchas y han querido hacer menoscabo de los logros que se han alcanzado. Afortunadamente en la Ciudad de México hemos dicho con muchísima claridad que es una ciudad de libertades donde cabemos todas y donde cabemos todos y que de ninguna manera vamos a permitir que ni la ortodoxia de las iglesias cristianas o católicas hagan menoscabo de los derechos que hemos alcanzado. Estamos ciertos que la carrera por los derechos de la diversidad sexual y de género ya nadie la para. Se ha logrado estos avances gracias al movimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que es muy fuerte y muy importante en la Ciudad de México. Hemos intervenido en los procesos electorales, hemos hecho campañas de las personas trans llamándonos Transformando la Ciudad y reconociendo que las personas trans son tan felices como lo podemos ser cualquier persona y quitar del imaginario social estas ideas que se tienen. Por ahí estamos construyendo estas campañas, mirando para adelante el derecho a que cada familia escoja, por ejemplo, el apellido que le quiere poner a sus hijos en el tema de familias homoparentales y lesbo-maternales. Así es como vamos avanzando en la Ciudad de México. Sabemos que tenemos los retos, sabemos que tenemos fuertemente el reto de la educación y que es precisamente por ahí por donde tenemos que empezar a construir. Y bueno, yo no quisiera terminar esta comparecencia sin verdaderamente mandar un mensaje a Chechenia, un mensaje fuerte y muy fuerte, diciéndoles que si creen que construyendo estos campos de concentración para personas homosexuales lo que hacen es perseguir las relaciones obscenas, como les llaman ellos. La verdad es que sin darse cuenta son ellos los obscenos, porque lo que están persiguiendo es el derecho a amar a quien se nos dé verdaderamente la gana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Jacqueline. Es tu turno, Francisco Maroto. Buenas tardes a todos. En principio, daros las gracias por estar aquí, porque yo de verdad era incrédulo. Yo decía, ¿a quién se le ha ocurrido montar una historia así a las 3 de la tarde? Pero es que da interés, o sea, me llena de satisfacción ver que hay interés por este tema, ¿no? Yo soy el alcalde de Campillo de Ranas, estoy en la alcaldía desde hace 5 legislaturas, gano por mayoría absoluta, esa ha pasado de ser maricón a ser gay a ser LGTBI, o sea, por lo cual creo que ya hemos pasado por todo y sobre todo para mí lo que quería transmitiros es que para mí siempre desde el principio de los principios fue muy importante la visibilidad, o sea, que es una cosa que lamentablemente o por suerte o por desgracia nos toca llevar, pero que nos tenemos que currar la página todos los días de ser visibles, igual que le toca a las mujeres, igual que le toca a otros colectivos, ¿no? O sea, a nosotros nos toca más, ¿no? Cuando yo tuve la avanzadilla, que fue simplemente por un acto militante, de decir, cuando el exalcalde de Valladolid y el exalcalde de Lugo dijeron que ellos iban a abstener a la ley del presidente Zapatero y no iban a casar, y yo dije, yo también soy alcalde electo y yo voy a casar, lo hice sin saber la repercusión que iba a tener. O sea, lo hice simplemente por lo que os digo, porque una persona que está aquí sentada, que fue cofundador de los 2 primeros movimientos de liberación gay que hubo en Madrid, fichado en la DGS,
que a estas alturas, después de estar puteado en un pueblo pequeño de 5 municipios en la montaña, no pudiera sacar a relucir mi identidad, pues hasta ahí podíamos llegar. Entonces yo dije, yo soy alcalde también y yo voy a casar. Entonces se montó, imaginaros, un follón mediático de que todas las televisiones, el otro, el de la moto, todos los periódicos del mundo se trasladaron a Campillo de Ranas. ¿Para qué sirvió esto? ¿Para qué sirvió esto? A la larga, después de yo lo he analizado a la larga, que esa visibilidad ha servido de mucho a gente que está puteada o que no tiene esa visibilidad, que dice, pues si este tío ha sido capaz de hacerlo, porque después de mí salieron otros alcaldes en la provincia, o personas que estaban en tal, pues ¿por qué no? Se sienten como refugiados. Cada vez que alguien dentro del colectivo da el paso adelante de salir al armario y más personas públicas, es muy importante para el colectivo, ¿no? A mi pueblo le ha traído, imagínate, nosotros ahora mismo somos un icono del mundo LGTBI, se ha casado gente de todo el mundo en Campillo de Ranas, están cerradas las bodas del 2018 para el 2019, por lo cual ha generado un producto turístico, además gratuito, que yo nunca me imaginaba, porque si no lo hubiera hecho antes que Zapatero, Pero sobre todo lo que ha generado es, mira, cuando se hizo el documental de Campillo Si Quiero, nosotros hemos estado en Reykjavik, hemos estado en Sao Paulo, hemos estado en Río, hemos estado en todo el mundo. Y en todos sitios donde yo he ido, me he sentido primero orgulloso de representar a mi país en el tema LGTBI. Del avance que estaba dando España, cuando algunos todavía nos confunden con el tercer mundo porque somos algo como de tercera, por de que ya no miráramos siempre como arriba, al norte de Europa, como eran los que lo hacían bien. En mi país se empezaba a cambiar algo y eso era producto de los movimientos de liberación gay, de la propia sociedad que estaba avanzando. Entonces, para mí eso era muy importante, pero sobre todo era más importante en los países donde tenían todavía un retraso y lo iban a tener durante muchos años, como Grecia, Italia, Ecuador, y que me venían, yo os podía contar detalles de venirme un niño a firmarle la entrada del cine, decirme, mira, es que para mí, ¿cuándo llegará esto a mi país? ¿No? Pues entonces tú le decías, yo, contestación, si hace 4 días en España estábamos así, hace 4 días en este país teníamos la presión de la Iglesia, hace 4 días no teníamos ni chueca, no se paseaba por la calle los chicos cogidos de la mano. No existía. Teníamos la calle Carretas, el cine Carretas, y no existían bares, no existía nada del LGTB. Eso lo he vivido yo hace 4 días. O sea, la evolución de la sociedad evoluciona muy rápido, hasta el punto de lo que os estoy diciendo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, yo entiendo que en mi pueblo hay tolerancia, es un pueblo tolerante. A mí se me ha olvidado el movimiento LGTBI en mi pueblo. O sea, la bandera está todo el día en el salón de actos, todo el mundo se casa con la bandera LGTBI, todo el mundo tal, pero hasta el punto que se me ha olvidado que es a lo que tenemos que llegar, aunque a mí mi preocupación es mi preocupación como alcalde, que me preocupa la despoblación, que me preocupa que no tenga servicio de internet, o sea, porque ya nadie ve. Os podía contar ejemplos, mira, cuando al principio, ejemplos que la sociedad genera todos los días para vender más revistas, para salir en la tele, para muchas cosas, ¿no? De que coge, ¿y qué dice su pueblo de que su alcalde sea gay? Pero vamos a ver, señores, si mi pueblo ya sabía que yo era gay desde hace muchos años, porque en los pueblos se sabe todo. Vamos a ver, que en un pueblo se sabe que esta señora se ha divorciado, que a esta la pega el marido, que su hijo es drogadicto, se sabe todo, ¿entiendes? Entonces, somos unos ignorantes los que queremos decir yo soy gay y no lo sabe nadie, y me voy a Chueca, ¿no? Pero todo esto, mira, cuando se hace una boda en Campillo de Ranas, que es un ejemplo que le decía yo a la... Vamos terminando con esto la primera intervención, Francisco. Por favor. Le decía a la gente, porque cuando otra pregunta de la prensa es,
¿Y qué dice su pueblo cuando hay una boda gay en Campilloranas? Pero si es que todas las bodas son iguales. A mí me gustaría que una boda gay fuera todo de chicos musculados, guapísimos y todos preciosos, maravillosos, pero no es así. En una boda hetero hay un 10% de invitados que son LGTBI. En una boda gay hay un 10% de invitados LGTBI. El resto son su familia, sus amigos, sus seres queridos, van vestidos de guapo, no se sabe si la novia o la madrina, es padrino. Total, que somos igual, porque lo único que nos diferencia, señores, es la sexualidad que tenemos íntimamente en la cama, y es lo que hay que ir y luchar. Cada uno, el bombero que sea buen bombero, el maestro que sea buen maestro, y el alcalde que sea buen alcalde. Punto, pelota. Muchas gracias. Terminamos esta primera ronda con Nacho Benito, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, muchas gracias. Yo vengo así precisamente porque vengo de casar a una pareja y estoy muy feliz porque el sábado tendré la ocasión de oficiar mi primera boda homosexual, algo que espero que también en un tiempo no sea ni tan siquiera algo que te llame la atención. Pero yo en cualquier caso, y además como cristiano practicante, estoy especialmente orgulloso de poder oficiar esta ceremonia. Además agradecer esta situación porque yo creo que sobre todo es una ocasión para que conozcamos, no solo para que expresemos lo que nos pilla más cerca, la realidad que conocemos, sino para que conozcamos lo que nos pilla quizá más lejos y nos puede servir también como idea de cara a políticas en el futuro. Porque creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta y que tengamos muy presente que esta es una batalla global en la que todos podemos aportar en las pequeñas guerras que libramos cada día. Por eso también, y creo que la mayoría de vosotros conocéis lo que ha ocurrido en este país, que ha sido muy carca, muy reaccionario en muchas cuestiones, pero que afortunadamente, y se hablaba de Zapatero y se hablaba de Pedro Acerola, al que tengo el honor de suceder en el cargo, en materias, en cuestiones de derechos sociales, afortunadamente sí hemos sido pioneros, como puede ser la ley de violencia de género o la ley de matrimonios del mismo sexo. En ese sentido, recordar también una cuestión, y yo creo que es fundamental, y es el hecho y la necesidad de tener siempre presentes que el ayuntamiento, y nos lo repetimos para todas las cuestiones, es la institución más cercana. Y eso quiere decir también, en lo que atañe a Madrid, que cuando estamos hablando del número de agresiones LGTBI, agresiones homófobas, agresiones transfóbicas, bifóbicas, estamos hablando de que solo el año pasado el Observatorio madrileño contra la homofobia, la transfobia y la bifobia tiene detectadas 239 agresiones en la región de Madrid con 319 víctimas. Hay que tener en cuenta que normalmente esas agresiones se producen a parejas. Solo este año estamos hablando de 60 en lo que llevamos de 2017 y lo que es fundamental, hay que tener en cuenta que esta es la cabeza del iceberg porque gran parte de esas agresiones desgraciadamente a día de hoy no se están denunciando. Y lo que nos encontramos es que precisamente son las asociaciones, en este caso Arcópoli, las que están sacando adelante un observatorio y tratan de coordinar los recursos que se pone a disposición de las víctimas, porque el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, y otros ayuntamientos, no disponen de una carta de servicios, digamos, de manera integral. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Como ayuntamiento, desde luego, las víctimas no tienen que recibir únicamente, que tienen que hacerlo, el apoyo y el cariño de los profesionales, en este caso de los voluntarios, que están atendiéndoles en el que posiblemente es el peor día de su vida. Lo que tienen que contar es con el respaldo de Ciudad, es saber que detrás de esa situación tienen el apoyo, además de esos profesionales cuya labor aprovecho para agradecer y reconocer, pero sobre todo tienen una administración y tienen a los ciudadanos que están apoyándoles absolutamente y en contra de todo lo que están sufriendo. Miren, yo creo que la mayor parte de ustedes también lo conocen porque ha sido noticia estos días. En estos días en los que parece que se están sacando a la calle autobuses que generan el odio, nosotros como administración también tenemos no que sacar a la calle, sino que utilizar los que ya están. Yo tengo la suerte de ser consejero de la empresa municipal de transportes y planteamos como grupo municipal la necesidad de que igual que están saliendo a la calle estos autobuses que generan odio precisamente además contra los más vulnerables que son los menores, que el Ayuntamiento de Madrid utilice la publicidad para poner en valor y para mandar un abrazo fraterno a esos menores que están siendo víctimas de este tipo de acoso.
y fundamental, y es la labor más importante quizá que hemos realizado en nuestro papel de oposición y de acuerdo también con el Gobierno actual de la Madrid. Nosotros hemos propuesto la creación de una oficina contra los delitos de odio. Fue la primera iniciativa que presentamos en el Pleno de julio de 2015. ¿Y por qué lo hicimos? Porque entendemos que es fundamental que el Ayuntamiento de Madrid tenga un servicio integral de ayuda a las víctimas. A día de hoy hablas de delitos de odio y parece que solo te centras en la atención policial y en que eso sea perseguido. Obviamente, pero lo que es fundamental es que una víctima que, como os decía, está pasando por un momento terrible, encuentre en un lugar centralizado todos los recursos de los que tiene que disponer a nivel social, a nivel jurídico, a nivel psicológico, y que no tenga que ir llamando una puerta y otra puerta y otra puerta, porque posiblemente ya ha tenido que afrontar mucho valor para llamar a la primera puerta, que es la del ayuntamiento, algo que a día de hoy todavía, desgraciadamente, no puede hacer. Y se hablaba también de una cuestión muy importante. Estoy muy de acuerdo, por cierto, en la necesidad de sacar la realidad LGTBI a los distritos. Bravo por esa labor en la periferia. Y una cuestión que también entendemos que es fundamental. Y es el hecho de llevar a las escuelas una realidad que queremos erradicar en el futuro. Posiblemente nos cueste erradicar lo que pase en 2 o en 3 años, pero si somos capaces de llevar a las escuelas de manera a cortar de raíz lo que está ocurriendo, sí seamos capaces de evitar lo que pueda venir en unos años. Y en ese sentido, fundamental, una ley y una asignatura que se quitó como era Educación para la Ciudadanía, creo que fue un auténtico error quitar la educación en valores que están recogidos en la Constitución, pero también es muy importante la presencia y la labor que realizan los profesores, fundamental, pero también hay que dotarles de medios, hay que dotarles de formación, de asesoramiento. Y, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, que muchos lo conocerán, la labor que realizan los agentes tutores, son policías municipales que están trabajando con los menores en la prevención de delitos, pero también formándoles y difundiendo una serie de cuestiones. Y para ir terminando, porque no me quiero extender, insistir en una idea. Desde luego se hacen cosas, pero lo que sí entendemos, por lo menos en la Ciudad de Madrid, que es necesario, es el tener un modelo integral que utilice y que recurra a esta serie de cuestiones, a esta carta de servicios, a estos recursos municipales y sobre todo que ponga al ayuntamiento, que coloque a las instituciones, en este caso como instituciones más cercanas a los ciudadanos, a la cabeza de lo que está demandando la ciudadanía, porque no les quepa ninguna duda que en esto, como en muchas cosas, simplemente tenemos que dejarnos llevar por lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Vamos a tener 20-25 minutitos de coloquio. Os pediría, por favor, intervenciones muy breves para que así sea un poco más ágil y podamos intervenir, puedan intervenir más personas. ¿Empiezas tú, María Alejandra? Buenas, yo soy María Alejandra, soy trans, soy la vocal trans de Arcópoli. Yo agradecer que nos hayas mencionado porque me parece importante la labor que hace el observatorio que tiene Arcópoli contra las agresiones. Sí es verdad que lo que quiero agradecerte que lo hayas mencionado, por eso te agradezco, pero quiero preguntarle a las 2 chicas que tenemos en la sala, ¿cómo habéis implementado estas políticas de inserción laboral a las personas trans? Yo soy una persona trans, realmente ahorita estoy en el paro, todo el mundo te dice que usualmente lo mejor es que te hagas autónoma, que te hagas independiente, que lo mejor es esa solución. Quiero saber qué herramientas reales, porque es verdad que la Comunidad de Madrid hemos hecho una ley trans realmente avanzada en la que se incluye también el tema de la inserción laboral de personas trans. Pero como ha dicho la chica de Ciudad de México, que el 3% de la población trabaja dentro del ayuntamiento, quiero saber cómo realmente puede llegar esas políticas para poder reformular esos planteamientos de manera que los podamos aplicar aquí también en Madrid, ya que tenemos la ley, pero que también tengamos esas herramientas que vosotros habéis visto y nada más. Esa es mi pregunta. Gracias. En la Ciudad de México, ya desde hace algunos años, lo primero que hicimos fue
que el cambio de identidad de género dejara de ser un proceso legal. Hoy es un proceso administrativo en donde cualquier persona, es decir, a lo que me refiero es que no tienes que ir con la identidad de género de la cual quieres hacer tu cambio. Llegas a la ventanilla con tu acta de nacimiento, tu identificación, y dices que ahora quieres cambiar el género que viene en tu acta y se hace. No tienes que presentar ningún documento ni más nada. De hecho, en la Ciudad de México reconocemos el género fluido. Y en estos procesos encontramos también la problemática del acceso al trabajo. Y es ahí que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, hace un llamado a todos los entes de gobierno para que en nuestras políticas de contratación hagamos llamados e invitados precisamente a la comunidad trans a que presente sus currícula para los puestos que se ofrecen en el gobierno de la Ciudad de México. Y así, por un lado, combatimos esta falta de trabajo, pero por otro lado, somos un ejemplo viviente ante las empresas privadas que no lo quieren hacer. Y entonces con eso el gobierno de la ciudad tiene la autoridad para exigir que no se discrimine a nadie o no se le niegue a nadie el trabajo por su identidad de género. Bueno, en Cuba no hemos logrado la ley todavía. Sí, desde los 80 se estableció en los carnets de identidad cambio de foto y de nombre para evitarles dificultades, pero no es suficiente, nuestras metas son mucho más profundas, aspira también a una ley de identidad de género donde las personas no se vean obligadas a las operaciones de la transformación genital para tener que hacer cambio de todos sus documentos de identidad, incluyendo carta de nacimiento. Y bueno, mientras no logramos este cambio a nivel legislativo, sí seguimos trabajando con las instituciones, tanto educacionales, sindicatos, espacios de trabajo, para facilitar el empleo a las personas trans. Nosotros, por ejemplo, las hemos formado como activistas, hemos formado más de 3.000 activistas en todo el país por los derechos sexuales, integrados por activistas LGBTI y personas heterosexuales también, que formamos parte de esta lucha, porque uno de los principios fundamentales es la solidaridad, no centrarte solo en tu problema, sino en la diversidad de problemáticas que cada persona puede tener y que las personas con las que convives, que están cerca de ti, pueden tener, no solo tu problema. Entonces, esta es una de las cosas con las que trabajamos en la sensibilización de la sociedad y su sentido de solidaridad. Y hemos visto como hay un sentido de justicia. Cuando al pueblo de Cuba tú le hablas desde el sentido de justicia, hay una buena receptividad. Fíjate que en Cuba es muy raro encontrar un crimen de odio homofóbico y transfóbico, es muy raro que ocurra. Nosotros resolvemos nuestros problemas a través del diálogo y agotamos el diálogo. Y esa es la vía que se ha desarrollado. Ahora, una cosa que me dio mucha satisfacción fue ver hace 4 años atrás como en las elecciones del gobierno municipal de un municipio de pescadores y campesinos, una compañera trans fue postulada por el pueblo y elegida por el pueblo. Lleva por 2 veces elegida por el pueblo como, no sé cómo ustedes le llaman, delegada del poder popular, la máxima autoridad del poder popular del gobierno ante la población. Y forma parte del gobierno municipal. Entonces, eso me dice que en una población de campesinos y de pescadores, donde la gente piensa que hay más ignorancia, bueno, pues tienen un sentido profundo de la justicia, porque sin prejuicio escogieron a una persona transgénero a representar sus intereses. O sea, les quiero decir que no hemos logrado la ley, pero sí hay una política que se está moviendo, que está actuando, y que en el momento en que ya cambie la Constitución el año que viene, ya se abren las puertas para un paquete legislativo que incluye todos estos elementos. Ahora, el acompañamiento y la capacitación para ayudarlas a encontrar empleo es uno de los apoyos que estamos dando mientras tanto, y creo que también se seguirá haciendo aunque cambie la ley, porque sí, hemos visto que hay igualdad de oportunidades en la sociedad cubana,
pero no hay igualdad de resultados. Y eso en mi tesis doctoral salió en las personas trans. Salió que justamente todas tienen derecho a la escuela, a la salud, igualito que todo el mundo, pero el resultado no es el mismo. Su nivel de instrucción es bajo porque abandonan la escuela por el bullying escolar. Entonces ahí está el problema de la igualdad de resultados en los que estamos trabajando. Y les estamos dando formación sobre todo en organizar cooperativas, de manera que por la vía del cuentapropismo, que nosotros le llamamos el trabajo privado, puedan también tener iniciativa, pero aprendiendo a crear relaciones de igualdad en el trabajo y no reproduciendo relaciones de explotación. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Yo soy Paco Ramírez, yo soy el director del Observatorio Español contra la LGTfobia y quería hacerle una pregunta a la doctora Mariela Castro. Aquí nos ha dado una versión muy edulcorada de la situación en Cuba, donde también en Cuba ha pasado igual como en Chechenia, que ha habido campos de concentración con las UMAPs y persecución de personas homosexuales durante un montón de años. Sí es cierto de que el CNSEX ha hecho una labor muy buena en llevar y hacer una sociedad cubana más diversa. Pero sí está bien, yo le preguntaría a la señora Castro que por qué el tema de la legalización de asociaciones está tan limitado. No hay libertad de asociación, no hay libertad de reunión. Y tan solo quería preguntarle que por qué no permite la legalización de un montón de organizaciones independientes que no son oficialistas. Y tan solo terminar que sin democracia no hay diversidad, no hay libertad y no hay igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Bueno, Cuba parece, por lo que usted dice, un campo de concentración. Entonces, de todas maneras, lo que yo les diga puede no parecer edulcorado. Les invito a que vayan a Cuba, a que descubran ustedes con sus propios criterios y no con otros criterios edulcorados la realidad cubana. Hola, buenas tardes. Yo vengo en representación de Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales. Entonces, soy mamá de una niña de 7 años, es una niña trans, que hace 2 años que hizo el tránsito. Y quería preguntar en México y en Cuba qué políticas hay para los menores trans, qué protocolos, si hay protocolos, y en cuanto a la documentación, si hay facilidad, si se favorece el cambio de documentación, de DNI y demás. Muchas gracias. Gracias. Sí se oye, ¿verdad? Sí. En la Ciudad de México, hace 2 años precisamente, hicimos el cambio de identidad de género de la niña más pequeña trans que se había hecho en la Ciudad de México, que es una niña de 7 años. El proceso no es igual que el de las personas a partir de los 18 años, que es un proceso administrativo. Por el mandato de la protección de las niñas y de los niños, lo que hacemos primeramente es, por un lado, que los papás estén de acuerdo, es decir, que la madre y que el padre esté de acuerdo. Si eso sucede, el proceso es muy rápido. Te puedo decir que en menos de un mes se tiene hecho el cambio de identidad de género para la niña o para el niño trans. Tiene que presentar su acta de nacimiento. El padre y la madre presentan un documento en donde dicen que están conformes con la petición de la niña y del niño. Van ante un juez. El juez valora que los documentos sean reales. En la ciudad existe el Instituto de la Familia y en México, en la Ciudad de México, están reconocidas las familias diversas, de tal suerte que si todo está correcto y está bien, en menos de un mes sale el asunto. Se complica cuando uno de los dos padres no quiere. Ahí sí el proceso ya se convierte en un juicio.
en donde ambas partes tienen que presentar cuál es la postura. Los juicios orales en la Ciudad de México, tanto para el caso de las niñas y los niños, ellos no están en el juicio, están en un salón aparte, con juegos, quien les está haciendo los juegos, etcétera, pero quienes están de testigos pues están observando lo que está sucediendo. Y el juez va a hablar directamente con la niña o con el niño trans, y termino poniéndoles un ejemplo de este caso, de que un papá no quería, la mamá sí, entonces se pidieron estudios, una serie de cosas, y cuando llega el juez y se sienta en la mesita de juguetes donde estaba en este caso también una niña trans y le dice, ¿tú sabes por qué estás aquí? Y la niña le dice, sí, sí sé por qué estoy aquí. Entonces el juez le dice, ¿por qué? Y le dice, porque yo no sé por qué, nací niño pero soy niña y quiero que tú pongas en mi documento lo que yo digo que soy niña. En ese momento el juez se paró y dijo, ella tiene toda la razón, y le dio la razón a la niña. Esos son los dos procesos que se dan en la Ciudad de México. Nosotros no tenemos todavía estos procesos. Se está trabajando en una propuesta de protocolo al Ministerio de Salud Pública, del que nosotros pertenecemos, y todavía los cambios se dan solo a partir de los 18 años, porque desde el campo de la medicina se plantea que podría hacerles daño tratamientos hormonales. Es una discusión mundial que hay con relación a los tratamientos hormonales antes de que termine la pubertad, y la cirugía también se considera que es mejor después de los 18 años. Pero quienes están trabajando directamente con niñas y niños con características transgénero, realmente consideran que algo tenemos que hacer para darles apoyo. Yo sí he podido apreciar en los estudios que hemos hecho en CENESEX que el principal problema es el cómo la sociedad les recibe y les acepta y les mira. Y entonces, por eso es que nosotros, mientras se decida a nivel de salud qué es lo mejor para las personas trans antes de los 18 años, nosotros dedicamos nuestras mayores energías a tratar de transformar el entorno social. Es decir, que la escuela, sobre todo, sea un ámbito de acogida y de conocimiento de que la realidad es mucho más compleja y diversa de lo que nos han enseñado, y que las familias, en ese sentido, no se sientan desorientadas y desamparadas cuando tienen niñas y niños con características que la norma no acepta. Por tanto, nuestro trabajo es sobre todo de comunicar y de ayudar a las personas, sea quien sea, en el ámbito que sea, a entender que si tiene una niña o un niño que le dice soy gay o no me identifico con esta identidad que me han asignado, no se sientan incómodos, no se sientan mal, no se sientan desorientados, se sientan con la fortaleza que todas las familias debemos tener para apoyar a nuestros hijos. Eso es en lo que estamos centrando nuestros mayores esfuerzos. Quiero recordar que también tenemos a las personas que nos han presentado las experiencias, por si tenéis alguna pregunta para ellos. Siguen en la sala. Bueno, yo a lo mejor toso un poco porque estoy medio constipada, pero bueno, a ver, yo soy activista, yo me llamo Boti y llevo un tiempito dándole un poco a esta cosa nuestra. Y lo primero lo que yo quiero decir es, bueno, agradecer. En realidad yo quiero agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento por haber posibilitado la existencia de este Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, y por haber incluido en él, porque os parece muy natural, pero no es a lo que estamos acostumbrados, por haber incluido en él la realidad del colectivo de la diversidad sexual, familiar y de género. También me gusta deciros que me siento como en casa, porque las personas que estamos aquí desde nuestras diferentes realidades, explicando y escuchando y desgranando nuestras necesidades y también nuestras ilusiones, pues nos sentimos, digo, como en casa. Y me gusta haber escuchado las experiencias, me gusta compartir con las personas que estáis ahí sentadas en esa charla. Nos conocemos, la mayoría de los que estáis ahí, y los que no, pues también, porque el Campillo de Ranas para mí es como que estabas en mi conocimiento. Mariela, no te cuento, el concejal, quiero decir, es grato, es muy grato, y por eso hay que agradecer
que algo se haga grato y hay que agradecer que con algo que se hace grato se haga la pedagogía social necesaria para divulgar y hacer patente el problema del sufrimiento de las personas de nuestro colectivo y de la necesidad que tenemos, que tiene la sociedad entera, de seguir impulsando la lucha, no ya por nuestra libertad, que también, no ya por nuestra libertad y nuestra dignidad, que desde luego, sino sencilla y llanamente por nuestro derecho a la felicidad, que eso es lo más importante. Gracias. Hola, soy Rosa Puebla, soy la secretaria general de Arcópoli, soy mujer de Alejandra. Quería preguntar, en estos países, si está contemplada la reproducción en las personas transexuales. ¿Qué es lo que se está allí comentando? Porque bueno, en España estamos empezando a hablar sobre ello y me gustaría saber qué es lo que se habla en otros países. Gracias. En la Ciudad de México, por supuesto, está contemplada porque cuando una persona hace su cambio de identidad de género, no obligamos a que haga su cambio físico, pues, ¿no? Ni tampoco se obliga a que se tomen hormonas, de tal suerte, pues, que si un varón hace su cambio de identidad de género a ser una mujer trans, no está afectado de ninguna manera el que él pueda, varón antes, mujer trans ahora, pueda tener un hijo. Y lo mismo pasa con el tema de los hombres trans. No es obligatoria la operación, no es obligatoria el tomar medicamentos hormonales. Eso no se necesita porque lo que nosotros miramos es que la identidad de género es algo personalísimo, en lo cual el papel del gobierno solamente es poner en el documento oficial la identidad de género que la persona nos esté diciendo. Y por otro lado, además, bueno, está totalmente permitida la maternidad subrogada, en tal caso que se quiera hacer uso de esta, y por supuesto todo lo que tiene que ver con adopciones. Cierro diciendo entonces que como no hay obligación de medicamentos hormonales, pues entonces estos no limitan la posibilidad de tener hijos. Nosotros no tenemos nada regulado al respecto. La persona que se hace su cambio de identidad, todavía a partir del cambio corporal genital, porque por la ley en el mundo es el genital quien define, los genitales definen la identidad, todavía es así y eso cambiará porque es la tendencia. La realidad trans ha demostrado que no tiene sentido identificar genitalidad con identidad de género. Y bueno, lo que sí, la experiencia que tenemos es personas trans que al recibir su cambio de identidad se han casado y con parejas que ya tienen hijos y han pedido nuestra asesoría en la educación, o sea, en cuanto a lo que es la educación familiar. Y recientemente se hizo la escuela de padres con grupos trans, con la metodología de los procesos correctores comunitarios del Centro de Estudio de Salud Comunitaria Mari Lange, que su directora está aquí. Y nos sirvió de mucho porque esa escuela de padres, que las parejas, sobre todo heterosexuales, se han beneficiado para orientarse en cómo trabajar en la vida cotidiana, los procesos de crecer dentro de la familia, pues se ha trabajado ahora con parejas del mismo género y con personas trans que también quieren recibir orientación educativa para hacer su propia familia. Una última pregunta, tenemos tiempo para solo una más. Ranas, ¿cuál crees tú que es el motivo principal para que la ciudadanía de Campillo tenga asumida de una manera tan natural como ojalá se tuviera asumido en todos sitios la diversidad afectiva, la orientación sexual y bueno, la diversidad en general?
No sé cuántos habitantes tiene Campillo, pero vaya, por lo que has comentado, allí todo el mundo lo vive, lo acepta y no hay reacciones de LGTBI-fobia. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero te voy a empezar por el final de la pregunta, porque esto es difícil de... También lo ha tergiversado mucho la prensa rosa y todo esto de... Parece que como que es más vistoso decir un ayuntamiento chiquitito con Nosotros somos un ayuntamiento chiquitito y a la vez un ayuntamiento muy grande, porque Campillo de Ranas son 7 núcleos de población que son barrios, ¿no?, en los cuales hay ya población viviendo. En total, en esos núcleos de población, la población censada son unos 198, 189, estamos entre 198, una cosa así, censados, que no todos los que viven están censados, ni todos los censados son eso, pero lo más importante es que somos una población turística que a lo mejor un fin de semana tenemos una visita de 1.000 o 1.500 personas. Entonces, es más complicado que todo eso, ¿no? No somos, para mí estaría chupado en un pueblo de 200 personas que todos nos conocemos y todos nos controlamos todo. Sería más fácil, o sea, lo veo que es más vistoso o que tiene más mérito en una población que hoy por hoy tú vas a donde vayas y Campillo de Ranas, ese pueblo tan chiquitito en la sierra, se le conoce. O sea, yo donde vaya, el alcalde de Campillo, ese es el por las bodas. No. ¿Por qué yo creo que es importante y por qué la gente lo identifica? O sea, como que no es un elemento agresivo el movimiento LGTB cuando pasea por el municipio de Campillo de Ranas. Pues yo creo que igual que no se discrimina en Campillo de Ranas a las mujeres solteras con niños, a los chicos que llevan el pelo con rastas, yo qué sé, a niños. Nosotros tenemos la escuela, por ejemplo, ¿no? Y los niños de la escuela, pues a lo mejor juegan a parejas del mismo sexo, como jugaba yo de pequeño a las mamás y a los papás, o dibujan corazones con Tiza y Pepito y con Emilio. Porque el principio de los principios, para mí, mi experiencia, es la visibilidad. Porque yo antes, y lo vuelvo a repetir, yo antes de ser mariquita, pues soy Francisco Maroto García, que soy muy buen vecino, que se me da muy bien cortar leña con la motosierra, que a la hora de ir a la matanza soy el que se dedica a matar los cochinos, o que tal o cual. Entonces la gente deja a un lado la referencia sexual. Y entonces, mira, yo voy a, y sin ánimo de ofender, voy a poner un ejemplo en este país, porque por eso lo que nos pasa a las personas mayores, ¿no? Cuando Jesús Vázquez, por ejemplo, salió del armario. Es muy importante que Jesús Vázquez, una persona, un chico guapo, que hace bien su trabajo, que tal, pues también es mariquita, y todo el mundo dice, pues si Jesús Vázquez es mariquita, pues qué bien, ¿no? Cuando tú no le das importancia a la sexualidad, la gente lo deja un poco. No nos engañemos, eso ha sido siempre en nuestras propias familias. Nosotros en tu propia familia, tu propia madre o tu padre, tú no llevas un cartel, o hay quien lo hace, que está en su derecho también, de estar reivindicando en la mesa todos los días la bandera arcoíris. Yo no lo he hecho. Y sin embargo mi madre pues me ha reconocido como homosexual y mi padre nunca lo habló porque le daba igual, es su hijo y mi hijo para él se comporta en la unidad familiar y entonces pues yo creo que es que debe ir por ahí. Debemos defender que la sensualidad es algo muy íntimo de cada uno y no es algo estándar, porque yo seguramente si ahora mismo nos quitáramos el pudor de toda esta sala y dentro del mismo colectivo LGTBI de los que estamos aquí, cada uno contáramos la forma de hacerse eso, sería una diversidad tan amplia que no nos podemos encasillar nadie en nada, ¿entiendes? Entonces,
Es algo muy íntimo, de cada cual en un momento de su vida. Yo, ya te digo, yo por ejemplo, te digo, antes de vivir en Campillo de Ranas, era militante activo de los movimientos gays. Y además tengo ahí una forma de ver esto, el fracaso de los movimientos gays uno con otro y uno con otro, es que siempre nos hemos empeñado en no hacer el arco iris, sino querer homogenizar algo que no se puede homogenizar, porque, pues claro, en el movimiento gay, en el movimiento LGTBI, hay ladrones, hay terroristas, hay banqueros, hay políticos de derechas, hay políticos de izquierdas, y lo único que nos une es la defensa de nuestra sexualidad. Entonces no podemos, nosotros, yo no sé si os pasa ahora en los colectivos, pero nosotros teníamos unos follones tremendos, porque los de izquierdas queríamos ir a las manifestaciones pro aborto y los de derechas no querían ir, y los no sé qué, no sé cuántos, y es que es complicado. O sea, lo más importante es ser cada uno, porque mira, en esta vida solo vivimos una vez, y es una putada estar toda la vida sin identidad y metidos en el armario. Hay que dar un paso adelante. Y vivimos en un hemisferio que por suerte o desgracia nos ha tocado vivir privilegiado. Vivimos en un hemisferio privilegiado. Y los colectivos, me parece muy bien porque es su obligación, tienen que estar siempre machacando y dando por culo ahí porque no van a estar todo el día en el Orgullo de Madrid de fiesta de carnaval. Tienen que estar dando por culo. Me parece fantástico, ¿eh? Pero que vivimos en una sociedad privilegiada y vamos a dar paso para adelante todos, ¿eh? Claro, si eso te lo he dicho. Mira, yo cuando salí en Campillo de Ranas, pues claro, en el medio de Castilla, un pueblo, un alcalde dice que es gay, que no sé qué, que no sé cuánto, y se montó un follón, pero en mi pueblo no pasaba nada. La gente del pueblo lo tiene asumido, o sea, ya se tenía asumido. Pero por eso yo no voy haciendo sexo por la calle, en el pueblo. Bueno, pues con este llamamiento a la visibilidad, a la importancia de la visibilidad, vamos a tener que terminar. Seguramente se quedan muchas ideas en el tintero. Como presidente de la Federación Estatal LGTB, la FELGTB, quiero agradecer a los organizadores de este foro que nos hayan dado el privilegio de moderar una mesa sobre LGTB-fobia. Quiero agradecer, por supuesto, a todas las personas que han intervenido, tanto contando las experiencias como en el coloquio posterior, y, por supuesto, a todas y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Nos vamos con la mochila llena, cargada de experiencias, de ideas, que seguro que nos van a dar fuerzas para continuar siendo agentes de cambio, agentes transformadores, para cambiar esta sociedad en el sentido de libertad, igualdad y fraternidad que todas y todos deseamos. Muchísimas gracias y buenas tardes.